Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Somos transformados a su semejanza. Usted recordará que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, Jehová dijo que crearía al hombre a su imagen y semejanza. Pero entonces, ¿por qué ponemos con título Somos transformados a su semejanza? Porque debemos recordar que por culpa del pecado, las características que nosotros teníamos de perfección, de comunicación con Dios y la capacidad espiritual de controlar la naturaleza y tener autoridad sobre ella, se deterioró y el pecado nos quitó esas capacidades. O sea, nosotros perdimos la semejanza que teníamos con Dios. Ahora, con la venida y sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, Él restituye esos derechos que nosotros tenemos. Pero esos derechos están, como podemos decir, en la notaría. Falta que usted vaya y firme, falta que usted acepte y falta que usted lo reciba efectivamente. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, empieza un proceso de restitución y de transformación de nuevo a la semejanza que teníamos con Dios. Quiero que me acompañe la palabra. En el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 16, estoy leyendo la NBI. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. La primera parte de la transformación, cuando nosotros recibimos a Cristo, nos la dice en 2 de Corintios 3:16. Cuando alguien se convierte, cuando uno de nosotros se convierte, el velo es quitado. O sea que lo primero que se restituye es nuestra visión. ¿Cuál visión se restituye? La capacidad de entender que aunque nosotros estamos en un mundo natural, material, en este cuerpo, nosotros somos de una naturaleza espiritual y empezamos a entender que nosotros somos más que este cuerpo. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo Jesús, se nos quita el velo y podemos vernos a nosotros mismos como seres espirituales. Y ya eso cambia nuestra posición ante las circunstancias de la vida y la relación con Dios. Ya la vemos de manera diferente. Entonces, la primera restitución que hace el Señor cuando recibimos a Cristo Jesús es restituir nuestra visión. Ahora dice la palabra en el versículo siguiente, en 2 de Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjese que la primera restitución es de tener la capacidad de una visión espiritual, porque el Espíritu Santo de Dios revive nuestro espíritu al recibir a Cristo Jesús. Pero también en el versículo 17 nos dice que el Espíritu de Cristo, que como Él es el Espíritu, y donde Él está presente, o sea, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, hay libertad. Entonces, ¿qué restituye el Señor en ese proceso de restituirnos o de transformarnos nuevamente a su semejanza? Restituye primero la visión, pero ahora nos da libertad. ¿Cuál libertad nos da el Señor? La libertad del pecado. Nosotros, a través de Cristo Jesús, por la intervención del Espíritu Santo de Dios, nosotros recobramos la libertad. Esa libertad que nos permite tener autoridad. Recuerde, en el Edén, Adán tenía autoridad, pero era una autoridad nacida de lo espiritual, porque así se la había determinado Dios. Ahora, al restituirnos la visión y al darnos libertad del pecado, podemos empezar a hacer uso de nuestra autoridad. Recuerde que los derechos legales se han establecido. Primero,
Cristo Jesús abolió el acta del pecado que era contraria a nosotros, la destruyó. Eso eliminó la potestad del enemigo que tenía sobre nuestras vidas o sobre nuestros pensamientos y la influencia que él pudiese tener. Pero también en un proceso legal, él nos adopta como hijos de Dios. Entonces hay un proceso legal que nos restituye espiritualmente a tener libertad, y por tener libertad tenemos derecho. Recuerde, una persona que está en la cárcel, que la detienen por un delito y es juzgado y es condenado, pierde los derechos civiles. Cuando nosotros estábamos condenados, habíamos perdido los derechos espirituales. Ahora, a través de Cristo y por el Espíritu, nos los van restituyendo y nos van transformando de nuevo a la semejanza. Pero la palabra del Señor nos dice también, en 2 de Corintios 3:18, así todos nosotros, que con el rostro descubierto, ya se nos quitó el velo, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. O sea, nosotros miramos ahora, como tenemos la capacidad espiritual de haberse nos quitado el velo, tenemos una visión diferente, entonces vemos al Señor. Esa visión del Señor se refleja en nosotros y produce la transformación permanente y creciente a partir de ese momento. Dice, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué traduce este versículo? Ahora nosotros tenemos una nueva visión. Ahora tenemos libertad. Esa libertad nos da derecho a ejercer la autoridad que tenemos como quienes recibimos la autoridad en Adán. Pero adicionalmente, Dios nos hace de su familia y nos adopta. Ahora tenemos derechos como familia. El acta que era contraria a nosotros fue destruida, fue abolida. Entonces no hay un derecho legal para que el enemigo actúe en nuestra vida. Pero lo que nos está diciendo también la palabra es que en ese permanente mirar a Cristo, en ese permanente estar en la cercanía de Cristo, nosotros vamos a ser transformados en más y más gloria, con más y más gloria a la semejanza del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos creciendo en capacidad, que nosotros vamos creciendo espiritualmente, y ese crecimiento espiritual nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos da dones, nos da capacidad para actuar en las circunstancias naturales que estamos viviendo. Somos, cada vez que nos acercamos a Cristo, cada vez que miramos ese espejo donde reflejamos la gloria del Señor. Quiere decir esto, cada vez que usted se acerca a la palabra del Señor, cada vez que usted estudia la palabra, cada vez que aprende más de la palabra y por ende aprende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted crece espiritualmente, y en el crecimiento espiritual retornamos a la semejanza que nosotros teníamos con Dios como fuimos creados en Génesis 1:26. ¿A la cual semejanza debemos restituirnos? A la semejanza que teníamos del Padre, a la semejanza que teníamos del Hijo y a la semejanza que teníamos del Espíritu Santo. Ahora somos restituidos día a día a través de la palabra y por la intervención del Espíritu Santo. Pero dice algo interesante: somos transformados a su semejanza con más y más gloria. ¿Qué es lo que sucede con la gloria? La gloria es la capacidad de cambio que Dios opera en nosotros. Quiere decir que nosotros, cuando somos transformados a la semejanza que teníamos antes, somos evidentes para los demás, que hay una transformación, que hay un cambio, que la persona, después de recibir a Cristo, nunca vuelve a ser la misma. Somos transformados, pero también en el proceso somos capacitados. A eso se refiere la gloria, a que somos capacitados para enfrentar las circunstancias de nuestra vida. Entonces, hermano, tenemos que vivir conscientes de que nosotros estamos en un proceso de transformación hacia la semejanza del Señor, pero recibiendo poder, recibiendo gloria, recibiendo capacitación. Las circunstancias del mundo no van a poder con nosotros. Las circunstancias del mundo no pueden con los hijos de Dios, que son hechos a la semejanza del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Viva en esa convicción, enfrente las circunstancias de su vida con esa certeza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.